a El Taller del Gnomo. Durante décadas, Ghost Rider había vivido en las páginas de los cómics. Una calavera en llamas, una motocicleta sobrenatural, una cadena, el fuego del infierno y un hombre condenado a convertirse en el espíritu de la venganza. Pero entonces, Hollywood llamó a la puerta. La pregunta era sencilla: ¿cómo llevar al cine a un personaje tan extraño? ¿Cómo convertir en una película de acción una historia que mezcla terror, demonios, pactos sobrenaturales y tragedia? Y quizás la pregunta más importante: ¿quién podría interpretar a Johnny Blaze? La respuesta fue simple: Nicolas Cage. Uno de los actores más particulares de Hollywood se convertiría en uno de los personajes más particulares de Marvel: Johnny Blaze, Ghost Rider, el hombre y la calavera. Bienvenidos nuevamente al Taller del Gnomo. Yo soy Adro y hoy vamos a salir de las páginas de los cómics. Vamos a entrar a una sala de cine. Vamos a encender el motor y vamos a descubrir cómo Ghost Rider intentó conquistar Hollywood. A comienzos de los años 2000, los personajes de Marvel comenzaban a vivir una transformación. El cine estaba demostrando que los superhéroes podían convertirse en grandes éxitos comerciales, y Marvel tenía un enorme catálogo de personajes esperando una oportunidad: X-Men, Daredevil, Fantastic Four y entre ellos Ghost Rider. El personaje tenía algo que muchos otros no tenían: una imagen extraordinariamente cinematográfica, una calavera en llamas, una motocicleta atravesando la noche, una cadena sobrenatural y un protagonista atormentado. Sobre el papel parecía perfecto para Hollywood, pero llevarlo a la pantalla no sería nada sencillo. Y entonces apareció Nicolas Cage. Cage ya era una estrella, había interpretado personajes muy diferentes a lo largo de su carrera: acción, drama, comedia, thriller y personajes completamente excéntricos. Pero había algo que mucha gente no sabía: Cage era un gran fan de los cómics y tenía una conexión particular con Ghost Rider. De hecho, su nombre artístico, Nicolas Cage, está relacionado con su admiración por los cómics y por Luke Cage. Pero ahora, la historia daba una vuelta completa. El actor, que había adaptado su nombre inspirado en Marvel, estaba a punto de interpretar a uno de sus personajes, Johnny Blaze. Para la película, Marvel y Sony decidieron regresar a las raíces. Johnny Blaze, el Ghost Rider original, el motociclista, el hombre que había hecho un pacto con el diablo, la película recuperaría muchos de los elementos fundamentales del personaje: Johnny, su motocicleta, su padre, su carrera como especialista y, por supuesto, Mephisto. La historia volvió a presentar una idea fundamental: un hombre hace un pacto sobrenatural para salvar a alguien que ama, pero el pacto tiene consecuencias. Johnny termina condenado y cuando llega la noche se convierte en Ghost Rider. En la película, Johnny Blaze es un joven especialista en motocicletas. Su padre, Barton Blaze, trabaja junto a él, pero la enfermedad de su padre cambia completamente su vida. Johnny está desesperado y entonces aparece una figura misteriosa: Mefistófeles, una entidad que le ofrece exactamente lo que Johnny necesita: una solución, una oportunidad, una salida. Pero como siempre ocurre con los tratos demoníacos, hay un precio. Johnny firma y su destino queda marcado. El pacto funciona, pero no de la manera en la que Johnny esperaba. Su padre muere. Johnny descubre la verdad y ahora su alma pertenece al demonio. La historia clásica de Ghost Rider había llegado a Hollywood. Pero entonces llega uno de los momentos que todos querían ver. Johnny Blaze se transforma. La carne desaparece. El rostro se convierte en hueso. El fuego aparece. Los ojos se encienden. La motocicleta se transforma y Ghost Rider hace su aparición. Visualmente, la película tenía una enorme ventaja. Ghost Rider era espectacular. El personaje había sido diseñado para impactar y la película podía finalmente mostrar algo que durante décadas solo existía en las páginas: una calavera en llamas atravesando una carretera, una motocicleta infernal, el hombre convertido en una criatura sobrenatural, y por primera vez Ghost Rider podía verse realmente vivo. Pero ningún Ghost Rider estaba completo sin su enemigo más importante, Mephisto. En la película, Mephisto es interpretado por Peter Fonda, y su presencia conecta directamente la película con la esencia del personaje, porque el verdadero enemigo de Johnny no es solamente una persona, es el contrato,
la deuda, la maldición, la posibilidad de escapar. Mephisto representa todo aquello que Johnny no puede controlar, y la película utiliza esa relación para desarrollar el conflicto principal. Johnny quiere liberarse, Mephisto quiere utilizarlo, y Ghost Rider es el arma perfecta. Pero Mephisto necesita ayuda, y aquí aparece Blackheart, el hijo de Mephisto, un ser que busca poder. Blackheart tiene un objetivo: liberarse del dominio de su padre, y para conseguirlo necesita algo: el contrato de San Venganza, un antiguo pacto que puede cambiar el equilibrio de poder, y Ghost Rider termina atrapado en medio de esa batalla. Johnny no está luchando solamente por su libertad, también está intentando evitar que una fuerza demoníaca obtenga un poder todavía mayor. Y entonces aparece otro elemento clásico: la mirada de penitencia, uno de los poderes más famosos de Ghost Rider en los cómics. Es una de las habilidades más aterradoras del personaje. Ghost Rider obliga a su enemigo a experimentar todo el dolor que ha causado. En la película, ese poder tiene un papel fundamental y funciona perfectamente a nivel visual. Ghost Rider mira a su enemigo, sus ojos se encienden y el castigo comienza. No importa qué tan poderoso seas, no importa cuántos enemigos hayas derrotado, no importa cuántas vidas hayas destruido, la mirada de la penitencia te obliga a enfrentar tus propios actos. Y por un momento, el villano deja de luchar contra Ghost Rider, porque ahora está luchando contra sí mismo. La película llegó a los cines en 2007. Ghost Rider estaba en la pantalla grande. Nicolas Cage interpretaba a Johnny Blaze, Eva Mendes interpretaba a Roxanne Simpson, Peter Fonda a Mephisto y Wes Bentley interpretaba a Blackheart. La película tenía todos los elementos: motocicletas, demonios, fuego, acción, romance y una calavera en llamas. Pero la recepción fue dividida. Para algunos espectadores era exactamente lo que esperaban: un espectáculo sobrenatural. Para otros, la película no logró captar completamente la oscuridad y profundidad de los cómics, y esa discusión acompañaría al personaje durante años. Ahora hagamos una de las preguntas más interesantes: ¿era realmente el Ghost Rider de los cómics? Porque adaptar un cómic no significa copiarlo página por página. Una película necesita cambiar cosas, eliminar elementos, simplificar personajes, modificar historias, y Ghost Rider tenía una mitología enorme. Johnny Blaze, Danny Keach, Mephisto, Blackheart, el espíritu de la venganza, el infierno, los Midnight Suns. Era imposible meter todo eso en una sola película. Así que la película eligió una ruta: regresar a Johnny Blaze, contar una versión simplificada de su origen y construir una historia de acción sobrenatural. La pregunta entonces no era si la película era idéntica al cómic, sino si conseguía transmitir la esencia. Y ahí los fans comenzaron a dividirse. Pero la historia no terminó en 2007. Hollywood todavía quería otra oportunidad, y varios años después, Johnny Blaze regresó en una película mucho más oscura: Ghost Rider, el espíritu de la venganza. Esta vez, la historia cambiaría completamente de tono. El personaje sería presentado de una manera mucho más agresiva, más violenta, más cercana al horror, y Nicolas Cage regresaría como Johnny Blaze. Ghost Rider volvió a aparecer, pero ahora el infierno parecía estar mucho más cerca. La segunda película llegó en 2011 y presentó una historia diferente. Johnny Blaze intenta mantenerse alejado del mundo, pero nuevamente las fuerzas sobrenaturales lo encuentran. Esta vez debe proteger a su hijo, un niño que está relacionado con un poderoso conflicto demoníaco, y Johnny tiene que enfrentarse una vez más a su maldición. Pero algo ha cambiado. El Ghost Rider de esta película era más brutal, más monstruoso, más cercano al horror, y la transformación tenía una presencia mucho más agresiva. El fuego, la cadena, la calavera, el rugido, todo estaba diseñado para mostrar al espíritu de la venganza como una criatura aterradora. Pero nuevamente, la película recibió críticas divididas. Algunos espectadores disfrutaron de su estilo, otros consideraron que la historia no alcanzaba el nivel esperado, y esto plantea una pregunta importante: ¿por qué es tan difícil adaptar a Ghost Rider? Quizás porque el personaje funciona de una manera muy particular. En los cómics puedes detenerte, puedes leer los pensamientos de Johnny, puedes explicar la mitología, puedes pasar páginas enteras explorando el infierno, puedes cambiar completamente el tono, pero en una película tienes aproximadamente 2 horas. Tienes que explicar quién es el personaje, por qué existe, por qué quiere, quién es el villano y además entretener al público. Ghost Rider necesita terror, pero también acción,
necesita tragedia, pero también espectáculo, necesita humor en algunos momentos, pero también obscuridad. Y encontrar ese equilibrio no es nada sencillo. A pesar de todos los críticos, hay algo que no puede negarse. Nicolas Cage dejó una interpretación muy particular de Johnny Blaze. Su versión del personaje era intensa, extraña, a veces exagerada, pero también completamente suya. Y eso encajaba con Cage. Porque Ghost Rider tampoco es un personaje normal. Es exagerado, es teatral, es oscuro, es sobrenatural, y Nicolas Cage decidió interpretarlo a su manera. Para muchos fans, su interpretación se convirtió en una parte inesperada de la historia cinematográfica de Ghost Rider. Quizás no era Johnny Blaze perfecto, pero era el Johnny Blaze de Nicolas Cage. Después del Espíritu de la Venganza, el futuro cinematográfico de Ghost Rider quedó en silencio. No hubo una tercera película con Nicolas Cage, y con el paso del tiempo, Marvel Studios comenzó a construir su propio universo cinematográfico. Y entonces apareció una nueva posibilidad. Ghost Rider podía regresar, pero ¿volvería Johnny Blaze? ¿Sería Danny Ketch? ¿Sería Robbie Reyes? La respuesta sería diferente. Robbie Reyes apareció en televisión, y el personaje volvió a demostrar que Ghost Rider podía adaptarse. Pero los fans seguían esperando algo. Un regreso definitivo, una película, una nueva versión, una adaptación que finalmente pudiera capturar todo lo que parecía especial en el personaje. Aunque las películas recibieron críticas divididas, no podemos negar su importancia, porque Ghost Rider llegó al cine, y millones de personas que nunca habían leído un cómic conocieron el personaje. Vieron la calavera, escucharon el motor, vieron el fuego, conocieron a Johnny Blaze y descubrieron que detrás de aquella imagen existía una historia. Quizás las películas no fueron perfectas, quizás dejaron cosas fuera, quizás cambiaron demasiado, pero hicieron algo importante. Mantuvieron vivo al personaje fuera de las páginas. Ghost Rider nació en 1972. Pasó por Johnny Blaze, después por Danny Ketch, luego por Robbie Reyes y finalmente Hollywood intentó captar su esencia. Nicolas Cage se puso la chaqueta, subió a la motocicleta y se convirtió en Johnny Blaze. Una calavera apareció, las llamas comenzaron a arder y Ghost Rider llegó al cine. Pero quizás la historia cinematográfica de Ghost Rider todavía no ha terminado, porque mientras existan nuevas generaciones de lectores, mientras los cómics sigan reinventando el personaje, y mientras los fans sigan pidiendo su regreso, el Espíritu de la Venganza seguirá esperando otra oportunidad, otra historia, otra noche, otro motor. Y quizás, algún día, volveremos a verlo en la pantalla grande. Ghost Rider puede morir, puede desaparecer, puede cambiar de rostro, pero el fuego siempre encuentra una manera de regresar. Yo soy Adro, esto fue el Taller del Gnomo y recuerden, cada cómic tiene una historia, pero algunos cómics tienen una leyenda. La voz y la producción de este podcast estuvieron a cargo de Adro, a un guión de El Piedra. Para todas sus dudas, sugerencias y comentarios, tenemos la siguiente dirección de email: tallerdelgnomo@yahoo.com. Gracias y hasta la próxima. Este fue el podcast del Taller del Gnomo. For the next 60 seconds, this station will conduct a test of the emergency broadcast system. This is only a test.